Muchas gracias por la invitación y por la presentación que ha hecho de mi interés por Tomás Moro, ya con unos cuantos años traduciendo y escribiendo sobre él. Mi tema, el mejor lector de la utopía de Moro, a pesar de la crítica del el primer expositor hoy, la sigo defendiendo. Voy a ser breve, como nos han pedido, y me parece muy buena idea. Y antes que nada, solo viéndoles a ustedes en la pantalla, ah, ahí presentes, ah, me da envidia porque me hubiera gustado mucho decir estas palabras o cualquier cosa en el gran país de México, nuestro vecino, al que he visitado unas cuantas veces, menos mal. Bien, el libro de Utopía, publicado en 1516, tiene este título. Está en latín, pero está traducido aquí al español. Un librito verdaderamente de oro, no menos beneficioso que festivo, sobre cómo debería ser una nación y sobre la nueva isla de Utopía. La famosa Utopía fue publicada en 1516 y es un libro imposible o impensable sin el intenso anhelo de reforma que ya había mostrado la cristiandad medieval y que daría un salto colosal con el florecer de las humanidades gracias a Petrarca, el gran poeta italiano. El descubrimiento en 1492 de nuevas tierras y pueblos y el encuentro inesperado con el otro, en lo que luego acabaría entendido como un nuevo continente, tuvo también una insospechada influencia en la imaginación del abogado y humanista de Londres y su famosa utopía. No era un mero entretenimiento literario, mucho menos una broma, sino un desafío a la cristiandad europea. ¿Qué tipo de lectores deseaba? En septiembre de 1516 escribía a su amigo Erasmo, el gran patriarca de los humanistas europeos del 16, que lo había escrito pensando en quienes trabajan en el gobierno y la administración pública. Y en la primavera de 1517 responde a Erasmo, que le había pedido una copia del libro, que le había gustado tanto a un oficial del gobierno en Antwerp que había querido aprender el libro de memoria. En la carta que sirve de prefacio al libro, Tomás Moro asegura que Rafael, el personaje que visita de ficción, por supuesto, que visita esta isla misteriosa y fabulosa, nunca le reveló en su conversación en qué lugar del mundo está situada Utopía. Pero dice que sabe de alguna que otra persona que ya desea ir a la isla, como los turistas ricos de hoy. Menciona también a un varón piadoso y teólogo de profesión al que consume el ardiente deseo de presentarse en utopía, no arrastrado de la vana curiosidad de ver cosas nuevas, sino con un objeto de fomentar y propagar nuestra religión que tan felizmente ha aprendido allá. Este clérigo, movido por una santa ambición, ya había obtenido licencia del Papa, todo esto es ficción, por supuesto, para ser nombrado obispo de los utopienses. More escribe de un varón piadoso y teólogo de profesión al que consume el ardiente deseo de presentarse en utopía, no arrastrado de la vana curiosidad, sino con objeto de fomentar y propagar nuestra religión que tan felizmente ha aprendido en aquella isla. Este clérigo, movido de santa ambición, ya había obtenido licencia papal. La falta de información sobre aquellos años en la vida de Quiroga hace difícil poner una fecha precisa a su primera lectura del libro de Moro. No es imposible que lo leyera en España antes de su nombramiento y destino en ultramar, o al menos que conociera el libro. O quizás su elección para un cargo judicial de gran importancia en la Nueva España, México, le llevaría a leerlo a modo de preparación. Pero sí sabemos que había un ejemplar de la utopía en la biblioteca de Juan de Zumárraga, primer obispo en la Ciudad de México, al parecer con anotaciones de su puño y letra,
pero ningún historiador que yo sepa ha conseguido resolver esta cuestión del ejemplar de Vasco de Quiroga. Su entusiasmo le llevaría a pensar que Utopía era poco menos que un texto inspirado por el Espíritu Santo. Vio allí una llamada clara a la acción social, cultural, política y, por supuesto, religiosa. No sabemos cuándo lo leyó, pero su condición oficial y luego su misión pastoral como obispo lo llevaron a leer Utopía con interés y entusiasmo. Si leyó el libro en España, no es improbable que hiciera una asociación de ideas con las noticias que llegaban del descubrimiento, muchas de ellas más fantasiosas que la misma imaginación del inglés, ¿no? Y por supuesto, nunca se le hubiera ocurrido la idea de construir ese tipo de sociedad justa, buena policía, en algún pueblo de Castilla, Sevilla o cualquier otro lugar de la cristiandad. Y tampoco es que lo hiciera en México, pero fue para él una inspiración leer este libro para hacer su obra social, un sueño suyo en el nuevo país donde vivía. Quiroga, en su libro, que antes mencionado, Información en Derecho, dice que, y cito, este autor, Tomás Moro, fue gran griego, sí, intelectual clásico, y gran experto y de mucha autoridad, y tradujo algunas cosas del Luciano, de griego al latín. Y luego reconoce entusiasmado su deuda con el inglés. Y cito, por eso tengo para mí, por cierto, que sabido y entendido por el autor de Muy buen estado de la República, de donde como desdichado, ejemplo, se sacó el de mi parecer, varón ilustre y de ingenio más que humano, el arte y manera de las gentes simplicísimas de este nuevo mundo, y pareciéndole que en todo eran conformes y semejantes a aquellas de aquella gente de oro, de aquella primera edad dorada, la utopía. Sacó para él único remedio, y de ellas, como inspirado del Espíritu Santo, de las costumbres de aquellas, las ordenanzas y muy buen estado de la República. Entendemos su asombro, el asombro el español. La realidad ante sus ojos se le aparece como él, Moro, y cito, dice en Utopía, sin haber visto la pone y describe de tanta manera que me hace muchas veces admirar, porque me parece que fue como por revelación del Espíritu Santo para la orden que convendría y sería necesaria que se diese en esta nueva España y nuevo mundo. Según parece que se le revelaron toda la disposición, sitio, manera y condición y secretos de esta tierra y de los naturales de ella. La influencia del libro en el proyecto de Quiroga ha sido generalmente aceptada, aunque no sabemos si vino primero la lectura de Utopía y en consecuencia una visión nueva y muy distinta de los conquistadores. En palabras de Quiroga, y esta pienso haber sido la causa e intención de Tomás Moro, no de menospreciar, que ordenó y compuso el muy buen estado y manera de república de que se sacó la de mi parecer, en ponerla, contarla y afirmarla por cosa vista y hecha y experimentada, y porque si esto una vez no se experimentase, parece que no se podría creer, pero quien lo tiene experimentado nunca duda pone en aquello. Utopía ha sido estimado por muchos como un relato fantástico, una utopía, como decimos, un entretenimiento para intelectuales o un chiste para sociólogos. Pero Quiroga leyó el libro en clave muy distinta. No es descabellado pensar que si leyó el libro en España, la lectura le hubiera motivado para soñar con aquellas tierras lejanas. Releyendo sus escritos, a veces pienso que Quiroga pensaba que sólo allí encontrarían una confirmación definitiva de sus planes. Y escribía Quiroga, y ser este como es en verdad, con grande causa y razón, y como por divina inspiración llamado Nuevo Mundo, como en la verdad en todo y por todo lo es, y por tal debe ser tenido para ser bien entendido, gobernado y ordenado, no a la manera y forma del nuestro. La utopía es una manera para el futuro obispo decir, aquí, en esta tierra nueva de México, en el nuevo continente, podemos hacer una sociedad mucho mejor que las europeas de la antigua cristiandad. Vio la posibilidad no solo de una civilización distinta,
sino de una iglesia. Esto es fuerte. Una iglesia que pudiera volver a nacer, dejando atrás la corrupción, el conflicto, la tibieza y la decadencia eclesiástica del viejo mundo. En lugar de destruir para conquistar, piensa cómo construir para realizar la auténtica conquista del espíritu humano, una civilización en la que brillen la justicia y el bien común. Tomás Moro prefiere la metáfora de la caza, no para ser víctima de los pueblos nativos capturados, sino para favorecer su pleno desarrollo sobre sus propias virtudes y talentos. En lugar de pisotear al otro, quitarle lo que le tiene o usarlo como un animal de carga, Quiroga abre los ojos a las posibilidades de una nueva edad dorada. Y así que escribe con las notas que ha ido tomando desde su llegada a México. Ahora, en este nuevo mundo, parece que hay y, y se ve en estos naturales con un descuido y menosprecio de todo superfluo, con aquel mismo contentamiento y muy grande y libre libertad de las vidas y de los ánimos que gozan estos naturales, y con muy gran sosiego de ellos, que parece como que no estén obligados ni sujetos a los casos de fortuna, de apuros, prudentes, simplicísimos, y se maravillan de nosotros, los españoles, y de nuestras cosas, e inquietud y desasosiego que traemos, y violencia, como algunas veces que lo han dicho algunos de nosotros, maravillándose mucho de esto. La conducta de los españoles, sus compatriotas, avergüenza a este administrador de la justicia y honrado cristiano. Por el mal ejemplo, los nativos, dice, en lugar de alabar y conocer a Dios, al Dios suyo, y ver y experimentar la bondad y piedad cristiana, verán y experimentarán la crueldad de los malos y codiciosos cristianos. Quiroga no parece haber visto mucho que inspirase respeto y admiración hacia los españoles. Y dice, sin verse casi en nosotros, obra que sea de verdaderos cristianos, en tal manera que temo que piensan, y aún no sé si algunas veces lo han dicho y dicen, que jugar y la lujuria y alcahuetear es oficio propio de cristianos. Es un texto fuerte, de crítica a la cristiandad de la clásica, ¿no? La antigua, de España y de Europa. Dice, suele valer más un perro que un hombre. Y estos pobres desgraciados acaban, los naturales del país, acaban en las minas. Dice, cosa de mucha inhumanidad y lástima. Habla de millones de gente que van a ser errados y hechos esclavos, sin ninguna consideración por su dignidad humana. Antes que nada, urgía proteger a la población indígena del mal ejemplo de los españoles y favorecer sus virtudes naturales, en las que Quiroga ve las disposiciones evangélicas esenciales, como la docilidad, la humildad, la sencillez de vida, la pobreza de espíritu. Dice, es gente simplicísima y docilísima, y la mejor y más apta para nuestra religión cristiana. Una religión cristiana humanizada, como quería Tomás Moro. Ante el orgullo y violencia de los españoles, estos naturales, esclavizados, humillados, ofendidos, podrían construir la ciudad justa y feliz del nuevo mundo, para mostrarla como ejemplo, dice, y cito, a nuestro envejecido mundo. De ahí su proyecto de pueblos o hospitales. Levantar la buena policía. Esto es una comunidad justa y libre de la agresión y la avaricia de los conquistadores. Era salvar a estas personas, llevarlas a otro sitio para que aprendieran a no ser manipulados o abusados por los conquistadores, que para ellos siguen siendo, como dice Vasco, miserables indios o desdichados indios. En el valioso testimonio, digo yo, de uno que fue juez de oficio, el desprecio de los conquistadores fue general. Y escribe, porque yo sé de cierto que todos, por la mayor parte, abominan y aborrecen estos miserables indios. De ahí su defensa de los naturales. Y vuelvo a citar, que tampoco ha de faltar quien los ame y favorezca, siempre, y diga e informe de ellos y de la verdad, y ponga hasta la vida y la sangre por ellos, si menester fuese, Cervatis Cervantes,
y todo por la suma bondad y providencia divina que así lo ordena, para lo que Dios solo sabe, pues lo compró y redimió por su sangre preciosa. No cabe duda de que esta atracción hacia los pueblos nativos tiene esencial explicación en su fe religiosa. Un historiador inglés que ha escrito sobre México y la conquista del Nuevo Mundo, Hugh Thomas, no dice, admiraba que la conquista por los españoles no se hizo sin problemas de conciencia acerca de la población indígena, algo que la distingue de la conducta de otros ingenios coloniales a lo largo de la historia. No estoy excusando yo como español a mis compatriotas de hace 5 siglos, sino decir que otros, si los españoles eran malos, otros lo hicieron peor. En efecto, el reino de España fue el primero en abolir la esclavitud en 1542, en vida del obispo, con las llamadas leyes nuevas. Y la gran tristeza es que el decreto no se extendiera a la población africana de raza negra. La abolición del comercio de esclavos solo ocurriría en España en 1818, el mismo año en que lo hizo el Imperio Británico. Quiroga vio en la multitud de desdichados también, y cito, mujeres y niños de teta, cuando los traen a vender como hatos de ovejas. Y dice, inocentísimos, que no hay corazón de carne cristiano que a mi ver que lo sufran. Son páginas y páginas de este denso documento que es la información en derecho, ocupadas con razonamientos en defensa de la libertad y de los naturales, a veces con gran astucia y elocuencia. Otro principio fundamental contra los invasores españoles en defensa de la población indígena es el de que, y cito, no es justo que nadie enriquezca con pérdida ajena. Y si los indios, los nativos, como dice, han hecho algún crimen o desmán, Quiroga sale a defensa de ellos, alegando que la culpa no está en los naturales, en las gentes de México, sino en los invasores. Y cito una vez más, estos naturales, estos indios, no hacen mal, sino a quien primero se le hace. Y cuando algo han hecho y hacen, es por muy grande causa y razón que les sobra y provoca, irrita y embravece para ello. Sin tener todavía responsabilidad clerical o episcopal, Quiroga muestra ya un instinto pastoral. Dice, escribe, Dios sabe cuánto estos naturales mejor vendrían, responderían, obedecerían, servirían, confiarían, se conservarían y se convertirían, y con más esperanza, confianza, voluntad y fidelidad, sin hacerles guerra y sin hacerlos esclavos, y sin otras crueldades ni injurias de ella, y sin golpes de lanza ni espada, por la vida de darles a entender la bondad, piedad y verdad cristiana. Yo he hecho muchos viajes a México, bueno, bastantes, y conozco mucha gente mexicana aquí en la zona de Boston, emigrantes, y para mí siempre estar con una persona mexicana y con muchos hispanoparlantes es como un auténtico milagro de bondad, de alegría, de comprensión y de buen humor. Esta pobre gente, escribe el español, esta pobre gente solo tiene las armas del conejo. Es decir, y se escribe, huir y escapar al monte. Es triste, ¿verdad? Es decir, que unas personas puedan decir de otro ser humano, pero ocurre siempre. Disminuir o borrar la humanidad de un ser humano porque es pobre, o porque tiene otro color en su piel, o porque no habla una lengua europea, o de donde sea, o es ignorante, era para Tomás Moro una falta de sensatez y una falta de humanidad. Y escribía, nadie con un poco de inteligencia y que la use bien podría pensar así. Una de las causas más graves del desorden en la persona y en la sociedad para el humanista inglés era la codicia, de la que habló en muchos otros escritos suyos. Junto a la soberbia, la codicia aparece en su obra como uno de los más acérrimos enemigos de la justicia y de la vida comunitaria. Ambos monstruos reciben una crítica contundente en su Utopía y otras obras suyas. Quiroga también observaba en su libro Información en Derecho que es la codicia la que impide a los españoles en tierras de América usar bien su inteligencia, es decir, leer las verdades de las cosas y respetar
a los habitantes naturales. Esta falta de información o conocimiento viene de su insensatez y ambición desmedida. Y describe a los soldados españoles no solo como ciegos de codicia, sino impedidos por la codicia. Es una imagen maravillosa. Uno quiere tanto, pero de una manera tan codiciosa, tan egoísta, que al final acaba perdiéndola, como de hecho muchos de ellos hicieron. En su carta de agosto de 1531 al Consejo de Indias, Quiroga decía: hay tantos naturales, tantos indios, que parece que son como las estrellas en el cielo y las arenas en la mar, que no tiene cuento y no se podría ya creer la multitud de estos naturales. Y así su manera de vivir es un caos y confusión, que no hay quien entienda sus cosas ni manera, ni pueden ser puestos en orden ni policía de buenos cristianos. Tras la invasión y conquista de los españoles, es un auténtico desafío real, tal ha sido la destrucción de su cultura. Una comunidad, una ciudad amparada contra el egoísmo, la avaricia y a menudo la brutalidad del soldado español, y por otras dispuesta a enseñar los rudimentos de la fe católica. Quiroga llamó a este plan una buena y mixta policía, teniendo en cuenta el desarrollo completo del ser humano. Y cito de ese libro, de ese texto: la cura y remedio bastante y bien común y general de todo y para todo, a mi ver, podría ser, y sería muy fácil, juntándolos a ellos a su parte en un orden de una muy buena policía mixta y muy buen Estado, que fuese católico y muy útil y provechoso, así para lo espiritual como para lo temporal. El primer profesor de España que ha hablado hoy, este día, ha mencionado esto como si Moro quisiera apartarla, como si utopía fuera una especie de segregación, pero no es eso. Utopía, evidentemente, no es algo para hacer un dictado, para hacer un mapa para la realidad, pero es una inspiración. Y me parece que eso es lo que quería este Quiroga con sus fundaciones en México. No era apartar a los indios, sino era apartarlos del mal que traían los españoles. Era como enviarlos a todos a un colegio, a una universidad maravillosa, donde pudieran no solo vivir según sus costumbres, sino aprender muchas otras cosas. Las culturas de Mesoamérica eran tan antiguas como las europeas, con sus ciclos históricos de guerra y paz, grandeza y destrucción, civilización y salvajismo. Lo que me parece notable y admirable es que este licenciado español observe en estos indios naturales de México, despreciados como inferiores por muchos compatriotas suyos y vistos solo como bestias de carga, no solo criaturas de la misma especie y origen, sino revestidos de las virtudes evangélicas más excelsas. Y me dijera, los españoles que llevamos ya muchos siglos de cultura cristiana, católica, estas personas de aquí que no conocen nada de Jesús son mucho más cristianos que nosotros. En la misma carta de agosto del 531 hay una afirmación asombrosa. En lugar de despreciar a los nativos en esta tierra mexicana, Quiroga vio en su disposición y estilo de vida una imagen de los apóstoles de Jesucristo y escribió: porque naturalmente tienen innata la humildad, obediencia y pobreza y el menosprecio del mundo y desnudez, andando descalzos con el cabello largo sin cosa alguna en la cabeza, a la manera que andaban los apóstoles, y en fin, sean como tabla rástica y cera muy blanda. Cosa más maravillosa, ver que en lugar de decir, andan sin sandalias como fueran, perdón, ¿no? En lugar de criticar eso, o decir que no tienen educación, dice, me recuerdan a los apóstoles de Jesucristo, que eran apóstoles de Jesucristo y que sin embargo no tenían nada que ponerse para cubrir los pies. En donde algunos podían ver paternalismo, asoma sin duda una visión segura de la dignidad soberana del otro, el desconocido y a menudo incomprensible ser humano. No es otra la conclusión del lector de la Utopía de Moro. Nosotros, europeos, pensamos que éramos cristianos de toda la vida, de siglos y siglos, pero no lo somos. Somos habitantes de una isla lejana, en donde no hay Biblias ni iglesias, donde no conocen ningún solo obispo, ni tienen curas, frailes, agua bendita, los que parecen vivir en verdad
según el Evangelio de Jesucristo. Es aquí donde el juego de la política o la fragilidad del político pueden interrumpir y aún paralizar el discurso racional, las ciencias políticas y su aplicación práctica para bien de la comunidad. El personaje de Moro escucha con inteligencia y juicio crítico y dice: mientras tanto, así como no puedo asentir a todo lo que dijo, aún procediendo indisputablemente de persona muy erudita y al mismo tiempo con gran experiencia de asuntos humanos, así también he de confesar de buen grado que en la República de los Utopienses hay muchas cosas que desearía yo ver implantadas en nuestras ciudades, aunque la verdad no es de esperar que lo sean. Volver a la utopía después de conocer los esfuerzos sociales, económicos y comunitarios de Quiroga altera la experiencia del famoso texto. Hay sin duda cuestiones académicas, pero no puede serlo una que atañe a las personas y al bien común, sobre todo cuando, por desgracia, una inmensa multitud de hombres, mujeres y niños en el ancho mundo puede ser retratada con las mismas pinceladas con que Quiroga pintó el desastre y la desolación que vio en México. Y llevamos ya 4 meses viendo en la televisión todos los días el desastre, los crímenes, el terrorismo en la zona de Gaza, en Ucrania y en tantos otros sitios en África. De cualquier nación, de cualquier rincón del mundo, rico o pobre, sale ese mal olor de inhumanidad, de odio, de avaricia, de desigualdad, vanagloria y otras plagas devastadoras. Ahí van los miserables de nuestro siglo, y ahí van también muchos otros cegados por la codicia y el egoísmo. Tomás Moro del lector de su libro, se despide del lector de su libro Utopía como amigos tras una brillante discusión, diciendo en latín, y cito, quod utinam aliquando contingeret, que se podría traducir hasta siempre que haga falta otra vez. Una sociedad buena y justa, como la que están intentando mucha gente en México y en todos los países, una sociedad buena y justa, óptima, como decía el inglés, no es cosa de dioses, ningún dios, sino de los seres humanos, de nosotros. No es cosa de plegarias y devociones, sino de atención y estudio, respeto y buena política. 1 millón de gracias por escuchar y por invitarme.